nosotros creemos en Dios aunque nosotros no lo vemos. Por eso es que muchas veces decimos que tenemos que amar al prójimo y si hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos manda, sí, ahí uno se da cuenta, pues, ¿cómo vas a querer a una persona que tú ves? ¿Cómo tú dices que la amas? Viéndola, y vas a decir que amas a Dios si tú no lo ves. Entonces, aquí uno tiene, ¿verdad?, que creer, tener fe de que Dios, aunque no lo veamos, existe. Y una de las cosas que nos hace crecer en la fe es estar de lleno hacia Dios. Hacer las cosas, ser obediente y estar siempre encaminado en las cosas que Dios nos manda. Amén. Amén. A que mi hermanito quiere hablar. Amén. O sea, como el que pinta, ¿verdad? Que pone el lienzo frente y va. Yo estaba pintando el mural donde el hijo mío y me decía, ¿cuándo vas a empezar? Yo me sentaba, me falta todavía algo. Cuando ya estaba completo en mi mente, yo lo saco y lo pongo en el cuadro. Así mismo debe ser uno también, saber que existe. Como yo sé que existe lo que yo voy a pintar, y así también tiene que ser con nosotros, el Dios que vive para siempre. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Así. Bueno, mis hermanos, y en la fe viene, vamos aquí, también la fe es un sentir. Yo dije que la certeza es algo que tú sientes, es un sentir espiritual. Amén. Y ese sentir espiritual, lo voy a poner aquí así, dice, la fe actúa como un sentido espiritual que nos permite percibir y aferrarnos al mundo invisible, dándonos una base para vivir más allá de nuestras circunstancias físicas. Amén. Es decir, un sentir, porque muchas veces, por ejemplo, bueno, voy a poner esto como testimonio, ¿sí? Una vez, cuando vivimos el 16 y el 17, aquella vez que estamos bendecidos, ¿verdad? Porque esa vez comíamos bastante sardinas y yuca. Amén. Entonces, yo andaba en la calle vendiendo café. Yo tenía 2 termos. Y se me presentó una circunstancia. Tuve que vender los termos. No quería seguir trabajando vendiendo termos, café, pero ese trabajo yo se lo había pedido al Señor y Él lo permitió. Él lo permitió que yo pues trabajara de esa manera. Pero el día que ya yo no quise, hablé con Él y le dije, Señor, ya yo estoy cansado, no quiero seguir trabajando esto. Y por la circunstancia que estaba en ese momento, yo le dije, ¿será que tú me das permiso para vender estos termos? Porque tú me lo diste. Y yo te pido permiso si en el día de hoy tú me permites que yo venda estos termos y ya no quiero seguir trabajando esto. Necesito otro trabajo y yo espero más de ti, le dije. Yo tenía esa certeza, esa seguridad de que iba a vender esos termos. Yo llegué y puse los termos y estaban llenos. Yo llegué y oré. Oro por los termos, por el contenido que tenía, y le pedí permiso al Señor. Yo le dije, bueno, Señor, si es de tu voluntad que hoy vendan estos termos, que así sea, que sea tu voluntad, y que no tengas que esperar mucho, aunque sea la voluntad tuya. Y así yo estoy seguro de que Él
pues me iba a dar el permiso. Yo tenía la certeza de que lo iba a vender. Yo terminé de orar y en lo que abro los ojos, venían dos jóvenes, quizás de 18 o 20 años, y llegaron hasta donde estaba el puestico que yo tenía y me dicen: señor, usted no sabe quién está vendiendo unos termos, que por allá me dijeron que aquí estaban vendiendo, un señor estaba vendiendo unos termos. Gloria a Dios, hermano. ¿Ah? Fíjense cómo Dios hace las cosas cuando bendice a uno, lo bendice cuando uno tiene fe, cuando uno tiene esa seguridad. Amén. Bueno, entonces vendí los termos, pero imagínense, apenas oré y terminé de orar y estaba seguro que lo iba a vender y llegaron esos dos jóvenes ahí mismo. Y así como eso, hay muchos testimonios que ahorita no lo puedo, pues, porque el tiempo, pero en cualquier momento el Señor va a permitir que lo haga. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, entonces, es un sentir espiritual también. Vamos entonces, en resumen, con estos conceptos, o resumen, con Hebreos 11:1, que nos enseña que la fe es una convicción interna y una seguridad que nos conecta con la realidad de lo que Dios ha prometido y de su presencia, pretendiéndonos vivir con esperanza y propósito más allá de lo visible. Es importante en nuestra vida cristiana tener fe. La palabra misma nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, vamos a estar entonces hablando aquí del don de fe, el concepto del don de fe, ¿sí? Vamos a ver la diferencia también que hay entre la fe de salvación y el don de fe, porque la fe de salvación no es igual a la fe del don de fe. El don de fe lo da el Espíritu Santo. Amén. Pero para empezar a hablar del don de fe, vamos parte por parte y así vamos llevando la clase con orden. Amén. Vamos a ver, el don de fe es una capacidad sobrenatural, es sobrenatural, dada por el Espíritu Santo, que otorga una certeza y una confianza extraordinaria en el poder y las promesas de Dios. Es decir, que el don de fe es sobrenatural. Amén. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando comenzamos, ¿qué es lo que activa la fe? El oír. ¿Sí? Amén. El oír activa la fe. Entonces, cuando nosotros nos iniciamos en el camino de Dios, empezamos a creer en Dios a través del oído. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un poder tremendo, hermano. Es cuando comienzan a hablarle, usted siente una llenura, usted siente que se está alimentando, usted siente que hay algo ahí. Usted no sabe el momento, pero usted esto después, al tiempo que se da cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Cuando estamos comenzando, ¿sí? como creyentes, empezamos a escuchar la palabra, incluso hay liberación. Comienza la palabra a trabajar en nosotros. Hay liberación en
nuestros corazones, empieza a limpiarnos. Eso lo sentimos nosotros en momentos, aunque no sabemos exactamente lo que está sucediendo, pero es algo que nos agrada. ¿Sí? Amén. Es algo que nos da a nosotros ese sentir de querer escuchar, oír. Entonces, comenzamos entonces a llevar una vida cristiana, una vida, empezamos a caminar con el Señor a través de esa convicción que tenemos, porque la palabra nos hace ver la verdad. Amén. Se destapa en nosotros la mente, ¡pah!, estalla. Las cosas que estaban guardadas aquí salen de aquí, salen porque tú al escuchar la palabra te hace la verdad, te hace libre y empiezas a salir los pensamientos cautivos que tenías tú ahí. Amén. O que teníamos. Amén. Entonces comienza la fe, empieza a crecer la fe. Vamos, hermanos, porque es necesario que hagamos un ejemplo bíblico de algunos personajes. Amén. Y entre estos vamos a ver en Gálatas 3, capítulo 3, versículos 6 hasta el 14, mi hermano. Vamos a estar leyendo ese capítulo completo porque es necesario, mi hermano. No nos podemos perder de nada, hermano. Aquí, cuando hablamos de la palabra, eso es lo que tenemos que hacer, llenarnos por completo. Y este personaje bíblico, bueno, todos lo conocemos, y es Abraham, sobre Abraham, llamado el padre de la fe. Amén. Entonces vamos a estar buscando en Gálatas capítulo 3, del 6 hasta el 14. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. ¿Ve? Aquí tenemos al personaje
Acuérdense que Abraham iba a la tierra prometida, y él no sabía para dónde ir, pero la obediencia que él tenía hacia Dios, y la fe, eso pues, él fue justificado, pues. Amén. Vamos con otro pasaje bíblico, ¿verdad? Porque estos son del Antiguo Testamento, pero vamos con Noé. Noé construyó un arca por la fe, ¿sí? Y esto está en Hebreos 11:7. Vamos a buscar Hebreos 11:7. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Lo tienen, mi hermano? Y dice, la palabra dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, esta persona, imagínense la fe que tenía, hizo un arca, y aquella gente de antes tenía Dios lo ponía a hacer unas cosas que hoy en día nosotros lo único que tenemos que es predicar en la plaza, salir a buscar al vecino, a la familia, y sencillo. Pero aquellos que tenían que hacer, imagínense, un arca. Entonces, lo que hizo pues Noé fue obediencia y la fe que tenía. Él sabía, él lo hizo. Él no sabía cómo lo iba a hacer, pero pues él creía en Dios. Dios lo iba a ayudar. Y así fue. Dios lo ayudó. Amén. Vamos también con la mujer sinofenicia. Ya no hay, porque tenía una fe tremenda. Vamos a estar buscando en Mateo capítulo 15, del 21 al 28. ¿Ya lo tienen, hermano? Dice así la palabra. Veo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socorro. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Hay momentos en que
la persona cree, pues, y muchas veces nosotros, aunque al momento no llega la respuesta de Dios, nosotros quedamos esperando. Y sabemos pues que va a llegar y llega. A esta persona pues tenía fe de que Cristo iba a liberar a su hija. Tenemos aquí otro mensaje, otro versículo bíblico. Vamos a estar buscando. No podía dejar por fuera el centurión. Esto está en Mateo 8, capítulo 8, del 8 al 10. Y es importante, mi hermano, saber todos estos ejemplos que están aquí en la Biblia, porque así vemos la fe que tenían aquellas personas en ese tiempo. Entonces nosotros debemos crecer en la fe. Y ahorita vamos a ir desarrollando un poquito más la clase. No me voy a entender mucho tampoco, pero quiero ser preciso con esto. Cuando lo tengan, mi hermano, Mateo 8, capítulo 8, versículo 8. Y le hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven y ya. Y él va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Y es por esto que nosotros también somos salvos, hermano. Porque el extranjero creyó más que los mismos de Israel. Por eso que nosotros somos salvos también. Ahora nosotros también somos Israel. Amén. Es decir, Dios en este camino, porque había mucha gente que era extranjera y Cristo vino por Israel, pero vieron gente que eran de afuera y creyeron más que los mismos gente de Israel. Vamos a estar buscando la mujer del flujo de sangre, hermano. Esto está en Lucas 8, capítulo 8, versículos del 43 al 48. Amén. Amén, hermano. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había pedido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me
tocado. Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Mira, ella aquí demuestra que tenía una fe sobrenatural. Estaba convencida de que Jesús la iba a sanar. Amén. Eso tiene una fe sobrenatural. Es decir, que ella no es la fe de salvación. Bueno, se salvó, ¿no? Pero es que tenía una fe en ella sobrepasada. Ahora, ¿cómo se activa la fe? ¿Cómo se activa? Vamos a buscar en Romanos capítulo 10, 17. Y ya lo había dicho antes, pero vamos a leerlo, porque vamos a leer hasta el 18. Del 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leer el 18 también. Dice: pero digo, no has oído, antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bueno, ya le había dicho que por el oír viene la fe, porque si escuchamos la palabra de Dios, al escucharla, la palabra de Dios tiene un poder y nos convence, ¿verdad? Nos convence. ¿Por qué nos convence? Porque nos convence, nos abre nuestra mente, despertamos, porque empezamos a ver la verdad, de las cosas que no sabíamos, porque éramos ignorantes de la palabra y teníamos lo que el mundo hay allá afuera, aquí. Pero una vez que empezamos a escudriñar las escrituras y empezamos a entender, entonces se nos abre la mente, despertamos. Amén. Empezamos a decir: wow, yo hacía esto, Dios mío, perdóname, porque son muchas cosas de las cuales, incluso, hermano, aún todavía estando en el camino de Dios, todavía hay cosas que Dios te va revelando a través de la palabra, al oír. Bueno, sigue muy lejos. Hace unos días, hablé con mi hermana Rudy, y el Señor me reveló sobre el matrimonio. Y me dijo, le voy a contar un poquitico nada más, poquito. El matrimonio, cuando lo da Dios, no es que nosotros elegimos, no. Tú puedes elegir, te puedes casar y él te lo va a aceptar, pero no es de él, y él puede bendecir tu matrimonio. Amén. Pero hermano, cuando Dios te da a ti tu pareja, es porque tú te has casado con él. Es porque uno primero tiene que casarse con Dios. Cuando uno se casa con Dios, entonces Él te va a dar tu esposa o tu esposo.
y el que te va a dar tu esposa o tu esposo, esos dos que vienen, cualquiera de ellos, también se casaron con Dios, porque no te va a poner yugo desigual. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Que sea duro. Pero también la fe, dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Amén. Vamos a buscar Santiago 21:14. No, disculpe, hermano. Pasa que tengo Santiago 2:14. Amén. Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Bueno, yo a un momento no entendía un poco la obra, pero entonces hay otro versículo que dice que no es por obra, sino por fe, para que nadie se vanagloríe. ¿Sí? Y luego aquí me dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, pero resulta que, acuérdense que hablamos de actitudes, y cuando nosotros tenemos fe, ¿qué es lo primero? Hay un cambio en nosotros. La fe, al creer en Dios, hay un cambio general, y entran actitudes. Esas actitudes es lo que nos da esa personalidad de ser un creyente de Dios. Amén. Porque las obras son esas actitudes. Somos amorosos, ¿sí? Somos personas que tenemos los frutos del Espíritu Santo: amor, fe, bondad, ¿verdad? Somos benignos. Amén. Entonces, esas son las obras. Es la manera como tú te comportas como un cristiano. Amén. O un seguidor de Cristo. A mí me gusta más decir seguidor de Cristo. Amén. Entonces, esas actitudes son las que te hacen ser diferente a los demás. Amén. Bueno, amén. Entonces, esas son las obras. Y cuando hablamos de que no es por obra, sino por fe, para que nadie se vanaglorie. Claro. Por supuesto que tú tienes que no está hablando de estas obras de actitudes, sino de las obras que tú haces, que por lo menos le dejas a una persona que te esté pidiendo, o que tú no fumes, o que tú no tomes. Hay mucha gente que son así y son sanos, pero no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, no es por obra, porque muchos me dicen: pero Eddie, yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, yo no esto, yo no lo otro, pero tú tienes a Cristo. Ay, Dios. Entonces no es por obra, sino por fe. Es así, porque entonces se van a gloria. No, pero yo no hago esto. No, tú no te vas a salvar si no tienes a Cristo. Amén. Hay una diferencia entre la fe, ya lo hemos dicho, y el don de fe, ¿verdad que sí? Pero el Espíritu Santo da el don de fe y se los da, ¿verdad? Él sabe a quién dárselo, y a quien se lo da, no se lo da con la misma porción. ¿Amén? Tampoco entendí un poco esto, pero sí después entendí de que depende de nosotros. Amén. Él sabe que tiene fe, pero aún te falta, pero te va a dar la fe.
ahí lo tienes. Pero ¿qué vas a hacer? Tienes que crecer y desarrollando tu fe. Amén. Buscar cada día más del Señor. Aleluya. Es por eso que el don te da el don, porque ya tú estás avanzando en la fe y vas creciendo. Y te da el don porque es que tú mismo lo buscas. Lo estás buscando porque al crecer en la fe estás buscando ese don. Él te lo da. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos, hay un momento que entramos en lo sobrenatural, hermano. Hay cosas que son espirituales que nosotros, si no buscamos, nunca las vamos a conocer. Sí, Señor. Y después que tú empiezas a conocer, tú dices, wow, ahora es que me falta, ahora hay un montón de cosas aquí que están ocultas, pero ocultas porque uno quiere, porque si uno va y busca del Señor, entonces empiezas a ver más allá de lo que bueno, lo sobrenatural. Amén. Y la fe, también para terminar, hermano, estoy terminando aquí. La fe se conecta, el don de fe también se conecta con el don de sabiduría, el don también de sanidad, hermano. Sí, Señor. Amén. Sanidad. El don también podemos liberar. Amén. Porque si tienes fe, te puede sanar. Amén. O te puede liberar. Amén. ¿Sí? Entonces, el don de fe se conecta con estos dones y nos permite a nosotros también tener estos dones, porque cuando te conectas ya con estos dones es porque también ya tienes estos dones. Amén. Entonces, hacemos pues es un milagro, podemos hacer milagros, porque al tener fe, hermano, los milagros se hacen por la fe. Amén. Entonces, mi hermano, hasta aquí llega la clase. Dios me los bendiga, mi hermano, a todos. Espero que nos hayamos gozado en esta mañana con la clase que Dios o el Espíritu Santo aquí manejó, porque no soy yo, sino es Él. Amén. Y entonces vamos a orar. Y sin fe es imposible agradar